Buenas noches, este vídeo tratará sobre la electricidad, el ruido y sus misterios a través de múltiples referencias. Me gustaría partir hoy de un misterioso libro de Alexandrian, Historia de la filosofía oculta. Es una obra de consulta y de gozosa lectura, a mí me encanta, muy bien escrita, estilazo, en la que encontramos referencias y detalles sobre las diferentes disciplinas que hemos ido viendo aquí en el canal. Por ejemplo, con espíritu bastante equidistante reconstruye los orígenes de la astrología, los fundamentos del tarot, ofrece diferentes puntos de partida para que uno pueda investigar en las múltiples disciplinas de la así llamada historia de la filosofía oculta. Y bueno, en uno de los capítulos se centra en la figura del Dr. Van Helmont, especialista belga a medio camino entre médico ortodoxo y el investigador esotérico. Por un lado, nos dice Alexandrian, desde su primera obra, publicada en 1615 en Leiden, Van Helmont se atrajo el odio de los médicos galenistas cuyas teorías atacaba. Su crítica era concisa, áspera y justa. Este doctor negaba que la enfermedad surgiera de los 4 humores, por ejemplo. Se opuso al tratamiento con sangrías, ese delirio medievalesco, lavados y vesicatorios. Todo ello eran actitudes a celebrar a favor de un mayor rigor científico, así que por un lado era un tipo interesado por tener un rigor científico, pero al mismo tiempo Van Helmont se interesaba por fenómenos desconocidos, como en su libro Magnetica Vulnerum Naturali et Legitima Curatione, escrito en 1621, donde estudiaba las posibilidades curativas del magnetismo. Aquí de pronto descubrimos otro libro fascinante, Techgnosis, de Eric Davis, recomendado, por cierto, por un amable comentarista del canal a quien estoy muy agradecido. Aquí, en este libro de Davis, en el capítulo dedicado a la electricidad, que vamos a seguir en este vídeo, aporta más detalles sobre la figura de Van Helmont y nos dice que precisamente la palabra electricidad hizo su ingreso en la lengua inglesa con una traducción de 1650 de Magnetica Vulnerum Naturali et Legitima Curatione. Este tratado que, como veíamos, versaba sobre las posibilidades curativas del magnetismo. Van Helmont, médico flamenco y Rosacruz, trabajaba entre los límites entre la magia natural y la química moderna, y si bien había abandonado las viejas doctrinas de los 4 elementos, seguía comprometido espiritualmente con la alquimia de la pirotecnia y la labor paracelsiana de la forja. Paracelso, hablamos de él en otro vídeo, otro de estos doctores híbridos entre magos e investigadores intrépidos, por decirlo así, que tanto nos gustan. Por otro lado, aquí, en tanto fuerza incorpórea extraída de la materia, el chorro mercurial de la electricidad representaba para muchas de las figuras de la talla de Van Helmont algo así como las energías espirituales contenidas en el universo físico, algo así como el elixir del alma del mundo o la chispa de la creación. Muchos de los primeros libros sobre electricidad describían esta fuerza en términos inconfundiblemente alquímicos, caracterizándola como el fuego etéreo, el fuego por excelencia o el desideratum. A partir de entonces y a lo largo de los siglos, la electricidad y el magnetismo han supuesto una corriente místico-física. Pienso, por ejemplo, en oscuros libros como La teología de la electricidad, del estudioso alemán Ernst Benz, y me imagino al propio estudioso alemán teólogo Ernst Benz como un kafkiano personaje sumergido en algún recóndito sótano inglés y sepultado entre manojos y antiguos misterios que nos hablan de la electricidad como fluido vital. O bien pienso también en la obra de Mesmer sobre magnetismo animal, inauguradora de la larga estirpe del mesmerismo desparramada por el siglo XX. Aquí tenemos este libro, esta editorial Cactus, que incorpora la obra con un comentario titulado El médico y el charlatán de Isabel Stengers. El charlatán porque Mesmer era un poco charlatán, si bien fue relevante este hombre, en tanto que intrépido investigador en cuestiones de medicina somática, precisamente. Pienso en la electricidad como elemento de suspense terrorífico en el cine de David Lynch. No hemos de perder de vista la referencia al vídeo sobre afasia y creación, en el que se cuenta en este mismo canal cómo David Lynch tardó más años de lo habitual en aprender a hablar con palabras, y que por eso mismo, porque tardó mucho en hablar, había desarrollado este hombre una especial sensibilidad para captar y representar lo arquetípico o mítico, el zumbido eléctrico e invisible que nos envuelve y que en ocasiones se manifiesta en forma de luz exportador en la obra del cineasta de las escenas más bizarras.
causa de alguna clase de deformación en la realidad que la vuelve extraña. En los últimos siglos la electricidad ha sido descubierta también a través de una experimentación poco ortodoxa. Nos resuenan las excentricidades de Galvani, Tesla, Watson, Franklin, Maxwell, todo nombres cuyos experimentos prometeico-eléctricos produjeron conocimiento. Pero quiero detenerme un momento en Samuel Morse, quien a mediados del siglo XIX intuyó que la inteligencia podría ser transmitida instantáneamente por la electricidad a cualquier distancia. Y aquí apareció el telégrafo y se fundaron las comunicaciones instantáneas en ausencia del otro, y tal vez no casualmente se popularizó en extremo el espiritismo en aquella época. Hasta 11 millones de espiritistas declarados profesionales solo en Estados Unidos a mediados del siglo XIX. La electricidad nos empezó a servir como fuente de información, transmisora de información si se sabía dominar adecuadamente. Respecto a la inteligencia transmitida, esta información codificada, hay detalles que me resultan sugerentes. Toda nuestra comunicación está ahora codificada a través de lo eléctrico, por decirlo así. Para que los mensajes alcancen su meta, leemos en Tecnosis, deben resistir a la embestida del ruido, a las fluctuaciones del azar, la interferencia y los errores que indefectiblemente degradan las señales a medida que éstas se abren paso en un mundo analógico y dominado por el error. Vemos aquí que los mensajes que fluctúan en el espacio, dominado por el error, intentan sobrevivir para llegar a su destino. Aquí se nos habla pues del ruido que siempre amenaza nuestras comunicaciones cuando el móvil no conecta bien con la red, cuando la llamada se corta, cuando la videollamada se pixela. Frente a este formidable enemigo, el celebrado segundo teorema de Shannon demostró que todo mensaje puede ser codificado de manera tal que tenga garantizada la supervivencia a su viaje por el Valle del Ruido. La única limitación que necesita ser contemplada en la ecuación es la capacidad natural del canal para transportar este mensaje, esto es su ancho de banda. Shannon no proporcionó el código ideal de su segundo teorema, considerado santo grial de la teoría de la información, pero sí demostró que esa comunicación perfecta era técnicamente posible. En términos generales, su teoría reveló que puede mantenerse la integridad de los mensajes al traducirlos en códigos digitales con distintos grados de complejidad, redundancia y precisión en el consumo de ancho de banda. Los mensajes no se envían puros, sino que llevan en sí información adicional, el equivalente de los anillos decodificadores, digamos, o datos que permiten al receptor saber que el mensaje recibido es el mensaje propiamente dicho. Aquí, para aclararnos, básicamente nos dice el autor que los mensajes digitales, cuando se envían, para que puedan ser decodificados del aire, por decirlo así, llevan unos metaelementos añadidos al propio mensaje. Hay una especie de redundancias y elementos que sirven para decodificarlos después, una especie de ruido que sirve para mantener su estabilidad dentro del contexto del ruido más grande que quiere comérselos. De alguna manera el mensaje quiere ser comido por el ruido y para que mantenga su integridad hay que hacer unos pequeños truquitos. Entendemos esto de esta manera. A través de estos sublimes misterios, al parecer, nos comunicamos, se forja en la garganta el sonido que expresado configura un mensaje atrapado por el micrófono y que es codificado y decompuesto luego para ser enviado de esta manera abstraída a otra parte. El ruido también hace acto de presencia con la miniaturización de los transistores. Un transistor es una de las unidades de un procesador, como una puerta de sí, no, 0 y 1 incorporada dentro de un chip. Es el elemento básico de la comunicación digital. Los chips tienen miles y millones de transistores por cuyas puertas pasa nuestra vieja amiga, la electricidad, precisamente, misterio del que partimos y en torno al que damos vueltas. Cuando los transistores alcanzan ciertos tamaños por debajo de los 5 nanómetros, intensifican sus turbulencias y su ruido se hace presente y ya no pueden realizar bien sus operaciones. Debido a la naturaleza cuántica de la materia, los electrones dejan de seguir trayectorias predecibles por efecto de dispersión cuántica, y entonces el ruido penetra y destruye el orden armonioso que era el sí-no, núcleo de la información digital. El dominio que ya hemos alcanzado se deshace en un momento dado, muy pequeño. Entonces tenemos que el ruido se hace presente en la búsqueda de deshacer nuestros núcleos de resistencia a información digital, que lógicamente va a durar poco tiempo. Estos documentos digitales, si no los tiene un disco duro, no duran más que 10 años si no los va moviendo. Hay que ir con cuidado con esto porque muchos documentos de hace 20 años pues están desapareciendo ya de los discos duros porque el material no los aguanta. El ruido entra por todos lados y parece que es motivo de entropía. Parecería esto, pero veremos que no solo es esto en este cierre final. Aquí quiero dar un salto de pronto y
Pensar un momento en los videojuegos definidos en ciertos foros tipo Excel, juegos muy estáticos, con muchos números y mucho cálculo. Uno de ellos, tal vez el de mayor éxito en su categoría, es Football Manager. Vamos a hablar un momento de Football Manager y tiene que ver con lo anterior. En Football Manager los jugadores se caracterizan por tener un conjunto de atributos que definen su persona. Cada jugador tiene un total de 36 números concretos que sumados hacen su ser, quién es esa persona dentro del juego, claro, y en el contexto de que es un simulador de fútbol. Tenemos atributos técnicos, atributos mentales también, atributos físicos y atributos ocultos de personalidad. Si tomas cualquier número aislado, cualquiera de estos números, de esta especie de juego Excel, poco puedes decir de ese constructo, esa persona, los pases, aquí vemos, la anticipación, puedes decir cosas concretas. Sin embargo, si te alejas y empiezas a verlo por los colores incluso, y correlaciones como una especie de nubes, surge a través del ruido la persona o la imagen mental de una persona de pronto. De lo discreto, en la difuminación por el supuesto ruido, aparece la posibilidad del significado, intuyo. O sea que dentro del ruido tenemos también algo en lo que podemos trabajar. Un tipo de pensamiento distinto nos ofrece aquí lo que no es del todo discreto, sino nebuloso, como hemos visto también en otros vídeos. Me doy cuenta de que podría seguir así horas, días y noches hilando cuestiones estéticamente afines de lo discreto a lo informe y de lo informe a lo discreto, no sé si sustanciales, acerca de nuestra existencia. Cuando cae la noche salgo a pasear por los herrumbrosos, desesperados quizá paisajes de la zona norte del Hospitalet y Cornellà, a la que he quedado confinado, reflexivo, placentero, recluido en mis estudios. Mis reflexiones alejado de la vida y las felices fiestas de confeti y paseo sin rumbo en busca de un poco de descanso. Aquí mi mente ya sin mucho sentido de ser tras haber visto mundo y no haber concluido propiamente nada, se deleita y cavila nocturna. Un abrazo y hasta la próxima, amigos.